Querido Santa, por favor envíame un papá. Su carta a Santa terminó en el escritorio de un solitario billonario. Invierno envolvió Ciudad de Nueva York en su más agudo frío. Vientos cortaron a través estrechas calles, barriendo nieve caída en esquinas como recuerdos olvidados. Era el tipo de frío que se asentaba en los pulmones y se quedaba allí. Julia Carter, de 5 años, jaló su bufanda más fuerte, aliento empañando la tela mientras ella tosía. Un sonido seco, persistente que nunca la dejaba cuando el clima cambiaba. Su pequeña mano agarró la de su madre fuertemente. Angela Carter caminó enérgicamente. 28, delgada, cabello rubio pálido torcido en un moño. Su abrigo era demasiado delgado para la temperatura, pero ella nunca se quejó. Ella trabajó 2 trabajos, limpiando oficinas de noche y ayudando en una tienda de descuento los fines de semana. Cualquier dinero que ella tenía iba hacia el alquiler, comestibles y la medicación de Julia para sus problemas respiratorios crónicos. Su apartamento se sentaba en el 5º piso de un edificio deteriorado en Queens. Una habitación, una cama, un calentador de espacio parpadeante que apenas funcionaba. Noches eran frías y silenciosas excepto por la tos de Julia y el suave zumbido de la ciudad abajo. Cada viernes antes de su turno, Angela se detuvo fuera de un lugar de comida rápida y dejó a Julia sentarse por la ventana. Adentro, niños reían, ketchup en sus dedos mientras sus padres los levantaban en sillas altas o les daban piezas de pollo frito. Julia nunca pidió entrar. Ella solo miraba, mejillas pegadas al cristal empañado, ojos grandes, pecho subiendo con suaves sibilancias. Ella nunca dijo una palabra, pero Angela vio su reflejo en la ventana, en la luz dorada, y eso la hizo doler. Esa noche, de vuelta en casa, Julia no podía dejar de pensar en cómo las sonrisas de su madre siempre se desvanecían demasiado rápido. Cómo su risa nunca sonaba como las del restaurante. Ella no era vieja, pero sus ojos parecían más viejos que cualquiera que Julia conocía. Mientras Angela hervía agua para fideos, Julia se acurrucó bajo una manta, tosiendo. Cuando su madre no estaba mirando, y que la semenita alcanzó un pedazo de papel rayado de su cuaderno, agarró un lápiz sin punta y comenzó a escribir. Querido Santa, por favor envíame un papá, no para mí, sino para mami, también. Creo que ella está sola. Con amor, Julia Carter. Mami Angela. Debajo de las palabras, ella dibujó una imagen. 3 personas, hombre alto, mujer sonriendo con un moño y una niña de cabello rizado en el medio. Todos estaban tomados de las manos, todos riendo. Ella dobló la carta cuidadosamente, la metió en su mochila y esperó el momento correcto para enviarla. Al día siguiente, Angela llevó a Julia de compras de comestibles. El cielo estaba todavía gris, el viento más áspero. Julia tosió casi todo el camino. Angela no tuvo más remedio que traerla. Cuidado de niños era demasiado caro y la vecina que a veces ayudaba estaba fuera de la ciudad. En la tienda, mientras Angela contaba cambio en la caja, Julia lo vio afuera, una caja roja brillante al lado del edificio etiquetada en letras blancas en negrita. Sugerencias de clientes, Grayson Holdings. Pero para Julia, parecía exactamente como un buzón para Santa Claus. Ella avanzó de puntillas, sacó la carta de su mochila y la deslizó en la ranura. Sus labios se movieron silenciosamente. Por favor, encuéntralo, Santa. Angela se giró justo cuando Julia regresó saltando. ¿Qué estabas haciendo, cariño? Nada, Julia dijo, sonriendo pequeña. Angela revolvió sus rizos, inconsciente. Ella no vio la carta desaparecer dentro de una caja que no era mágica, pero pronto se convertiría en parte de algo cercano. Lunes por la mañana,
piso superior de Grayson Holdings. CEO Kevin Grayson tamizó a través de una pila de comentarios de clientes impresos dejados por su asistente 34. De traje afilado, brillante, emocionalmente distante, él revisó las notas con enfoque mecánico. La mayoría eran las mismas: quejas, solicitudes, quejas de nuevo. Luego, entre dos formas, un pedazo de papel de cuaderno aleteó: no oficial, infantil. Él frunció el ceño, lo abrió. Querido Santa, por favor envíame un papá. Él se congeló. Con amor, Julia Carter, Mami Angela. Angela Carter. El nombre lo golpeó como una sacudida repentina. Meses antes, durante un pequeño incendio eléctrico en el nivel de almacenamiento. Una miembro del personal de limpieza había salvado a un hombre mayor, sacándolo, manteniéndose tranquila, administrando primeros auxilios. Ella rechazó cualquier recompensa. Él recordó bajando él mismo. La vio, ceniza en su mejilla, mano quemada, cabello rubio recogido, ojos firmes. Angela Carter. Ahora su hijo había escrito a Santa, no por juguetes, sino por un padre, para su madre. Kevin miró fijamente el dibujo. 3 figuras de palo sonriendo. Algo se atascó en su pecho. Fuera de su ventana, la nieve había comenzado a caer. Suave, lenta. Él sostuvo la carta. Él no sonrió, no habló, pero no la dejó tampoco. Y por primera vez en años, algo dentro de él susurró: no ignores esto. La oficina estaba tranquila, el sol de principios de invierno apenas perforando a través de las altas ventanas de vidrio de la sede de Grayson Holdings. Kevin Grayson se sentó en su escritorio, tamizando a través de la colección semanal de envíos de la caja de sugerencias. La mayoría estaban mecanografiados, grapados y organizados en pilas ordenadas por su asistente. Él los leyó con el mismo enfoque distante que aplicaba a cada tarea. Eficiente, sin emociones, mejor iluminación en la sala de descanso de empleados. Seguridad necesita doble chequear insignias de identificación en la entrada oeste. Por favor, arregle la máquina expendedora en el piso 7. Se comió mi dólar de nuevo. Kevin apenas parpadeó. Era rutina, predecible, olvidable hasta que sus dedos rozaron algo diferente. Un pequeño pedazo de papel, doblado a mano y metido desordenadamente entre 2 quejas formales. Sin encabezado, sin papelería de oficina, solo débiles marcas de lápiz en el exterior y un pliegue por el medio como si un niño lo hubiera presionado cerrado con manos cuidadosas, torpes. Él lo desdobló lentamente. La primera línea lo detuvo en seco. Querido Santa, por favor envíame un papá. Kevin miró fijamente las palabras por un largo momento. No una broma, no spam. Él siguió leyendo. Un dibujo simple. 3 figuras de palo, un hombre alto, una mujer con un moño y una niña pequeña entre ellos tomados de las manos. Los 3 estaban sonriendo abajo en letra desigual. Con amor, Julia Carter. Mami Angela Carter. Kevin se congeló. Él no reconoció el dibujo, pero el nombre Angela Carter, el nombre que se había quedado en su memoria desde ese día en el almacén hace 3 meses. Había habido un incendio eléctrico menor, confusión de humo. Uno de los trabajadores de mantenimiento senior colapsó por inhalación de humo ligera. Y mientras el equipo de emergencia aún no había llegado, alguien ya había actuado. No un gerente, no un oficial de seguridad, una conserje. Él había llegado a la escena momentos después, según protocolo, y la vio arrodillada al lado del hombre, cabello rubio suelto de su clip, mangas remangadas, voz tranquila mientras ella apoyaba su respiración, y envolvió sus hombros en su propio abrigo.
Su mano estaba ligeramente quemada. Él recordó ofreciendo llamar asistencia médica. Ella declinó. Estoy bien, ella había dicho. Es solo algo que cualquiera haría, pero no era algo que cualquiera haría. Ella había vuelto a limpiar, ignorando el hollín en sus manos. Tranquila, modesta. Ese fue el momento en que él había recordado su nombre. No porque ella necesitara reconocimiento, sino porque él no podía quitarse de la cabeza la forma en que ella le recordaba a otra persona. Su madre, una mujer que había fregado pisos, trabajado turnos de noche, lo crió sola y quien había colapsado un día sin nadie allí para ayudar. Ahora su hija Julia estaba escribiendo cartas a Santa, no pidiendo juguetes, no por juegos, sino por un padre, para su madre. Kevin leyó la línea de nuevo. No para mí, sino para mami, también. Creo que ella está sola. Su pecho se apretó. Él se recostó en su silla, mirando al techo, parpadeando fuerte. Un recuerdo afloró. Él a los 6 años, acurrucado bajo una manta, escribiendo en un diario porque no podían pagar el franqueo. Él había garabateado la misma cosa. Desearía que alguien ayudara a mi mamá. Él no había creído en Santa, pero había creído en la esperanza. Y ahora, 30 años después, otra pequeña niña había puesto esa misma esperanza en una caja roja fuera de su edificio. Una coincidencia, tal vez, pero no se sentía así. Kevin miró de nuevo la carta. La esquina inferior tenía una ligera mancha de agua, tal vez de la nieve o lágrimas. La caligrafía era temblorosa. Esta era verdaderamente una niña pequeña. Ella había escrito cuidadosamente, deliberadamente, y cada palabra había aterrizado como una súplica tranquila. Algo se agitó en él, no obligación, no culpa, algo más. Él se encontró preguntándose, ¿por qué Angela sigue luchando así? ¿Por qué su hija siente la necesidad de desear algo tan fundamental? ¿Por qué ahora, justo antes de Navidad, está esta carta en mi escritorio? Kevin no creía en el destino. Él creía en sistemas, control, resultados. Pero esta carta, esto no era parte de un sistema. Era personal. Él puso el dibujo de nuevo sobre su escritorio. Al lado, la carta. No había protocolo corporativo para esto. Ninguna línea en el manual del empleado diciéndole cómo responder, pero él sabía una cosa. Él no podía ignorarlo. Kevin miró fijamente el horizonte nevado por un largo tiempo. Luego él dijo en voz baja, como si las palabras lo sorprendieran incluso a él, Julia Carter, Angela Carter, necesito saber más. No por lástima, no porque él se sintiera responsable, sino porque después de todos estos años, su corazón, largamente congelado, acababa de moverse. Los días de Angela Carter se difuminaban juntos como el cielo invernal gris sobre Nueva York, monótonos, pesados e inflexibles. Su turno en Grayson Holdings comenzaba a última hora de la tarde y terminaba bien pasada la medianoche. Después de fichar, ella se movió al almacén donde ella manejó inventario hasta las 2:30 de la mañana. Ella apenas habló. Ella apenas durmió. Pero ella siempre sonreía cuando llegaba a casa. Su hija, Julia, estaba esperando en el sofá, envuelta en una manta, su pequeño cuerpo acurrucado apretado contra el frío. Mientras Angela se quitaba los zapatos, ella tosió suavemente al principio. Luego, en ráfagas cortas que la hicieron apoyarse contra la pared para estabilizar su respiración, Julia se acercó, frotándose los ojos. «Mami, ya soy grande, no tienes que trabajar tanto». Angela se arrodilló, cepillando un rizo de la mejilla de Julia. «Estoy bien, cariño. Estamos bien». Pero la calidez en su voz no podía ocultar la fatiga en sus ojos. En el trabajo, Angela se movía como una sombra.
eficiente, invisible, olvidable. Ella saludaba a la gente cortésmente, pero nunca se demoraba. Ella se ofreció como voluntaria para turnos extra, se mantuvo en silencio cuando otros se quejaban. Ella es amable, alguien dijo una vez, pero es como si estuviera cargando un mundo entero que no podemos ver. A Angela no le importaba ser invisible hasta que un pequeño momento la hizo escena. Ese día la cafetería estaba tranquila cuando Angela recogió su cena, una bandeja de sopa y pan. Mientras ella se giró hacia una mesa, otro ataque de tos golpeó. Sus manos temblaron y la bandeja se resbaló, estrellándose ruidosamente contra el suelo. La habitación se quedó quieta. Unos pocos internos cerca intercambiaron miradas, algunos riendo suavemente. Angela no dijo nada. Ella cayó de rodillas, recogiendo el desorden con manos temblorosas. Kevin Grayson pasó caminando. Él se detuvo. Él no habló, no ayudó, pero sus ojos se demoraron por un instante más de lo usual. Más tarde esa semana, sus mundos se tocaron silenciosamente de nuevo. Julia había tosido toda la noche. Ella tenía una fiebre leve, y guardería no era una opción. Sin nadie para ayudar, Angela la trajo al trabajo, pidiendo permiso para que Julia se quedara en la sala de descanso cerca del almacén. Ella la envolvió en una bufanda, le dio crayones y papel. Julia prometió estar tranquila. Kevin estaba caminando por el sótano en su inspección de fin de semana cuando él notó una pequeña figura sentada sola. Una niña pequeña con rizos marrones dibujando en sus rodillas, una bufanda gruesa envuelta alrededor de su cuello. Ella tosió en su manga, ojos enfocados. Él ralentizó sus pasos. La niña miró hacia arriba y ofreció un cortés y áspero «Hola, señor». Él parpadeó, sorprendido. Él se sentó en el banco frente a ella. «¿Cómo te llamas?», él preguntó. «Julia Carter». El mundo se inclinó solo ligeramente. Su mirada cayó sobre ella, dibujando tres figuras. Una pequeña en el medio, sonriendo. «¿Qué estás dibujando?» «Yo y mami y alguien más. No lo conozco todavía, pero mami lo necesita, también». Kevin no pudo responder. Apenas podía respirar. Angela apareció sin aliento. «Lo siento mucho, señor Grayson. La sacaré». Kevin se mantuvo tranquilo. «Está bien, déjala descansar. Los niños se enfrían más fácilmente que nosotros». Angela dudó, luego asintió, guiando la mano de Julia de vuelta a los crayones. Kevin se alejó, pero algo en él se quedó atrás. De vuelta en su oficina, él abrió la carta de Julia de nuevo. Antes había sido dulce, ahora era real. Él desdobló el dibujo dentro. Coincidía con el que él había estado bosquejando. Mismas tres figuras de palo, misma calidez, mismo anhelo, no más adivinar. Él sabía quién era ella y quién era su madre, y él sabía silenciosamente que no podía alejarse. Él ya no estaba observando desde la distancia. Él había entrado suavemente, inesperadamente, en su historia, no por lástima, sino porque algo dentro de él finalmente había respondido a una llamada que había enterrado por años. Kevin Grayson ya no era el mismo después de conocer a Julia Carter. Él no le dijo a nadie, él no cambió rutinas, pero algo en él había cambiado. Silenciosamente, insistentemente, él aún podía escuchar su voz en su cabeza. «Mi mamá lo necesita, también». Desde ese día, él había empezado a notar cosas que nunca antes. La sala de personal para conserjes de noche, demasiado fría, demasiado tenue. Él hizo que las instalaciones revisaran las unidades de calefacción y aprobó silenciosamente un pequeño aumento de presupuesto para mejores mantas y suministros básicos. Nadie sabía que la nota post-it en la parte trasera del termostato,
Hay un niño aquí a veces. Por favor, no dejes que baje de 75 ni de IF. Había sido escrita por el mismo CEO. El siguiente paso llegó más deliberadamente. Ese sábado, la compañía organizó su iniciativa Fin de Semana por la Calidez. Voluntarios distribuyendo comidas a los sin techo del centro. Usualmente, gerentes intermedios e internos de marketing se inscribían, esperando ganar puntos con RRHH. Pero este año Kevin hizo una solicitud personal a una empleada. Angela Carter, tienes formación médica, dijo él simplemente, y te mantienes tranquila en emergencias. Quiero gente como tú ahí fuera, no solo oportunidades para fotos. Angela parpadeó, sorprendida, pero asintió. Esa mañana ella llegó con Julia abrigada a su lado. La niña pequeña sostuvo firmemente la mano de su madre, una ligera tos aún persistiendo. Kevin los encontró fuera de la furgoneta. Su voz era baja, su mirada amable. «Buenos días, Julia». Julia dio un saludo tímido. «Hola de nuevo». Angela sonrió cortésmente, insegura de qué pensar de todo aquello. Mientras los voluntarios repartían comidas y mantas, Kevin observó a la madre y la hija. Angela se movió con tranquila confianza. Julia ayudó también, repartiendo botellas de agua con tranquilo enfoque. A mitad de la mañana, Julia comenzó a toser de nuevo, envolviendo sus brazos alrededor de sí misma. Kevin, sin decir palabras, se quitó su bufanda de lana oscura y la envolvió suavemente alrededor de su cuello. «Esta es mejor que algodón. Mantiene la parte de atrás de tu cuello caliente». Angela se movió para objetar. «Ella está bien». Nosotros, Kevin dio un pequeño movimiento de cabeza. «Yo tuve la misma tos toda mi infancia. Confía en mí». Los ojos de Angela se encontraron con los suyos. Algo incierto parpadeó en su rostro. Luego ella simplemente dijo, «Gracias». Después del evento, Kevin sugirió que se detuvieran para cenar. No un restaurante formal, solo un pequeño restaurante cercano. Los ojos de Julia se iluminaron. «¿Podemos conseguir pollo frito?» Angela dudó. Kevin asintió. «Suena perfecto». Los tres se sentaron en un reservado bajo luces suaves. Julia parloteó más de lo usual, contándole a Kevin sobre sus dibujos y cómo ella una vez pensó que Santa era el chico de la pizza. Kevin rió genuinamente, un sonido que incluso él no había oído en mucho tiempo. Angela observó algo sobre la forma en que él escuchaba a Julia, cómo él respondía a cada pregunta con paciencia. La inquietó de la mejor manera. Cuando la comida llegó, Julia aplaudió. «Mami, es como si estuviéramos en una película de Navidad». Angela sonrió, todavía ajustándose a la extraña calidez de todo ello. Kevin, sintiendo su vacilación, compartió una historia. Una Navidad cuando él tenía 10. Sin árbol, sin calefacción, pero su madre había envuelto un viejo par de guantes en periódico y los había dejado bajo su almohada. «Pensé que fue el mejor regalo de todos», dijo él, «porque ella lo dio con todo lo que tenía». Angela miró hacia abajo, luego lentamente hacia arriba de nuevo, su expresión cambiando. En el viaje a casa, Kevin ofreció un coche de la compañía. Esta vez Angela dijo sí. Mientras ellos llegaron a su edificio, Kevin salió y se agachó al nivel de Julia. «Si Santa realmente existe», preguntó él suavemente, «y él envió tu deseo a alguien, ¿crees que él eligió a la persona correcta?» Julia lo estudió, luego sonrió, amplia, pura. «Creo que tal vez sí lo hizo». Ella extendió la mano y lo abrazó sin dudar. Angela se quedó quieta, corazón atrapado en su garganta. Ella no habló, pero algo en sus ojos respondió la pregunta que él no se había atrevido a hacer. Julia había comenzado a ver a Kevin como algo seguro, algo constante, y al hacerlo, ella silenciosamente
Abrió la puerta tanto al corazón de su madre como al suyo. Angela siempre había dibujado líneas cuidadosas entre ella y el mundo a su alrededor. Ella tenía que. La distancia era más segura. Pero últimamente, algo había comenzado a cambiar. Algo pequeño pero imposible de ignorar. Julia hablaba del señor Kevin de la forma en que los niños hablaban de personajes de cuentos de hadas, como si él perteneciera a su mundo de alguna manera. Ella lo mencionó con una inocencia que hizo a Angela cautelosa. Cariño, él es un hombre muy ocupado, Angela dijo una mañana, ayudando a Julia a ponerse su abrigo. Él es el jefe de toda la compañía. No deberíamos molestarlo. Julia hizo una pausa, mirando hacia arriba con ojos marrones serios. Pero él te mira como si fueras alguien realmente importante. Angela parpadeó, tomada por sorpresa. Ella no tenía respuesta. Nadie la había mirado así en años. Kevin, por otro lado, ya había cruzado la línea que ella no sabía que había dibujado. Silenciosamente, metódicamente sin anuncio, él había comenzado a preocuparse. Cuando él revisó los exámenes de salud de los empleados y vio a Angela marcada por presión arterial baja y tensión renal en etapa temprana, algo dentro de él se tensó. Él llamó a un viejo amigo de la Facultad de Medicina, un internista de confianza, y arregló un discreto chequeo médico. Angela vino para lo que ella pensó que era un examen de bienestar requerido para el personal de noche. El doctor simplemente dijo, «Hay alguien cuidándote». Simplemente no querían hacerte sentir incómoda. Angela caminó a casa después, receta en una mano y algo tácito en la otra. Pero fue la llamada telefónica tarde una noche de viernes lo que hizo todo real. Julia había estado tosiendo más ese día, pero al anochecer sus mejillas estaban ardiendo y su respiración se había vuelto superficial. Angela le tomó la temperatura 3 veces, rezando para que bajara. No lo hizo. El pánico subió en su pecho. Ella consideró llamar una ambulancia, pero el costo inminente la congeló. Ella se desplazó por sus contactos y se detuvo en un nombre. Kevin Grayson. Su pulgar flotó, luego se movió, luego presionó llamar. Él respondió al primer timbre. Estoy en camino. Sin preguntas, sin vacilación. 20 minutos después, su coche se detuvo. Angela se paró en la acera, Julia en sus brazos, envuelta en una manta. Kevin le echó un vistazo a la niña y la levantó suavemente en sus propios brazos. En el viaje al hospital, ellos se sentaron en silencio. La nieve caía en suaves olas fuera de la ventana, amortiguando la ciudad en quietud. Kevin finalmente habló, voz baja. Cuando yo tenía 7, mi mamá colapsó durante su turno de noche. Yo estaba solo en casa. Yo no sabía qué hacer. Yo solo deseaba que alguien la llevara a salvo. Angela lo miró. Sus manos estaban firmes, pero su voz contenía algo frágil. En el hospital, Julia fue estabilizada rápidamente. La fiebre era alta, pero manejable. Después del goteo intravenoso, su respiración se alivió. Ella se durmió, dedos acurrucados alrededor de la manta. Angela se sentó a su lado, agotada. Kevin acercó una silla al otro lado. Ellos no hablaron. Ellos no necesitaron. En algún momento después de medianoche, Angela se quedó dormida. Y él también. Cuando Julia abrió sus ojos horas después, ella los vio, su madre y el hombre con ojos amables, ambos dormidos, inclinados. Ella parpadeó, luego extendió la mano y tomó sus manos, tirándolos más cerca. «Mami», ella susurró, «le dije a Santa que ya no quería juguetes». Kevin se removió. Él abrió sus ojos y miró a Angela. Ella ya estaba despierta, mirando a Julia con lágrimas, brotando silenciosamente. Ninguno habló, pero mientras sus manos descansaban cerca de las de Julia,
Kevin extendió la mano lentamente, suavemente, y tomó la mano de Angela en la suya. Ella no se apartó, y en esa tranquila habitación de hospital, con nieve aún cayendo afuera y Julia respirando constante entre ellos, algo sin palabras pasó entre los dos adultos. No una promesa, sino un comienzo. Angela siempre había creído que la resiliencia significaba sobrevivir en silencio. Pero desde esa noche de invierno en el hospital, ella había comenzado a darse cuenta de que a veces la fuerza se parecía mucho a dejar que alguien se quedara. Mientras su salud se estabilizaba lentamente, gracias a chequeos consistentes y mejor cuidado, Kevin se acercó a ella con una propuesta. No era un ascenso, no exactamente, pero algo completamente diferente. Él la invitó a unirse a una división recién formada, cuidado y apoyo al empleado, diseñada para crear mejores políticas para trabajadores en posiciones vulnerables. Necesito a alguien que entienda lo que significa trabajar dos trabajos y aún así quedarse corta, Kevin dijo, su voz tranquila pero sincera. No alguien con el currículum perfecto. Necesito a alguien real. Angela dudó. Ella miró sus manos, todavía ásperas por años de limpieza, y admitió suavemente. Yo estaba en mi último año estudiando biotecnología. Lo dejé cuando me quedé embarazada. Nunca miré hacia atrás. Kevin no se inmutó. Él simplemente sonrió. Entonces tal vez es tiempo de mirar hacia adelante. El cambio fue tranquilo pero significativo. Angela comenzó a trabajar de día en el nuevo departamento, aprendiendo redacción de políticas mientras aún tomaba turnos extra donde era necesario. Julia, más sana ahora, comenzó a dibujar menos casas tristes y más soles con figuras de palos sonrientes. Un fin de semana, la compañía organizó un retiro de construcción de equipo en un parque junto al lago fuera de la ciudad. Kevin insistió en que Angela viniera, ya sea por coincidencia o suave orquestación. Ella y Julia terminaron en el equipo de Kevin para el evento principal, un juego tonto y animado llamado Desafío de la Familia Triángulo. Cada equipo de tres tenía que completar obstáculos mientras se mantenían conectados por cuerda o tomados de las manos o respondiendo preguntas en perfecta sincronía. Al principio, Angela se sintió incómoda, pero la risa de Julia la hizo relajarse. La tranquila constancia de Kevin la mantuvo arraigada. Cuando Julia resbaló en un parche de hierba húmeda, fue Kevin quien se apresuró a levantarla, cepillando la tierra de sus rodillas con sorprendente ternura. Esa noche, mientras se sentaban bajo luces de cuerda y bebían cacao junto a la fogata, Julia se inclinó hacia el lado de su madre y preguntó, «Mami, si alguien tiene dos personas que lo aman mucho, ¿puede eso llamarse una familia?» Angela parpadeó, su corazón atrapado en su pecho. Ella pasó sus dedos suavemente por el cabello de Julia y susurró, «Sí, cariño, eso es exactamente lo que significa». Julia sonrió, acurrucándose más en su abrigo. «Entonces, creo que tengo una familia ahora», dijo ella suavemente. Angela no habló. Ella solo miró al otro lado del fuego donde Kevin estaba sentado observándolos, no sonriendo ampliamente, no esforzándose demasiado, solo estando allí. Unos días después, Kevin le envió a Angela una invitación manuscrita. No a través de canales oficiales, no por correo electrónico. Estaba metida en la mochila de Julia con un post-it que decía, «Tu mamá está invitada, también». Angela desdobló la tarjeta. Era una invitación a la cena ejecutiva de fin de año de la compañía. La línea de abajo la hizo pausar. Sin código de vestimenta. Solo trae a la persona que más amas. Por mucho tiempo, ella consideró no ir. Esos eventos nunca fueron para alguien como ella. Los vestidos, la risa, las copas de vino sostenidas justo así.
Pero Julia había encontrado la tarjeta y suplicó, «Por favor, mami, vamos, estaremos juntas». Angela entró al salón esa noche en una blusa azul marino y pantalones negros. Sin joyas, su cabello recogido simplemente. Ella esperaba miradas, tal vez susurros. Pero cuando Kevin se giró y la vio, sus ojos no se inmutaron. Él se acercó, no con fanfarria, sino con propósito tranquilo. Julia hizo su deseo de Navidad. Él dijo, ella te eligió. Solo espero poder estar cerca de ese deseo por un tiempo más. Angela no respondió inmediatamente. Ella miró alrededor de la habitación. Por una vez, no se sintió demasiado grandioso o demasiado fuera de alcance. Tal vez porque ella no estaba sola en ello. Ella sonrió. Una pequeña sonrisa real. Entonces supongo que veremos a dónde nos llevan los deseos. Ellos se sentaron uno al lado del otro esa noche, sin tocarse, sin declarar. Solo dos personas, una vez extraños, ahora silenciosamente circulando la gravedad de algo que ninguno había esperado. Y en algún lugar al otro lado de la habitación, Julia los observó y radió. Nochebuena llegó bajo una capa de nieve fresca. Luces cubrían balcones y escaparates, proyectando un suave resplandor sobre la ciudad. Dentro de su modesto apartamento, Julia se sentó al borde de la cama, una manta alrededor de sus hombros y un ligero rubor en sus mejillas. Angela tocó su frente, todavía cálida, pero manejable. «Deberías descansar, cariño», ella dijo. Julia sacudió su cabeza. «Tengo que ir, tengo que agradecer a Santa». Angela sonrió a sabiendas. «Porque él envió al señor Kevin», Julia añadió, «y ese fue el mejor regalo de todos». Angela rió suavemente, envolviendo una bufanda alrededor del cuello de su hija. «Bueno, entonces no podemos llegar tarde». Esa mañana, mientras Angela ordenaba la ropa, un sobre se deslizó por debajo de la puerta, de color crema, manuscrito. Sin logo, sin tono formal, solo una línea. Cena de Navidad cálida, sin código de vestimenta, solo trae a la persona que más amas. Dentro había una tarjeta impresa con un dibujo familiar. El boceto de Julia de 3 figuras sonrientes bajo un árbol torcido. Kevin lo había guardado, y ahora él lo había convertido en una invitación. Angela se quedó quieta por mucho tiempo, sosteniendo la tarjeta. No era grandioso, no era pulido, era algo más profundo, un asiento abierto, una bienvenida tranquila. Esa noche, ellos llegaron al edificio de Kevin. Él ya estaba esperando abajo. Julia corrió primero y lo abrazó fuertemente. «Yo traje el regalo de mami, también», ella dijo orgullosamente. Kevin se inclinó. «Entonces supongo que recibo 2 regalos esta noche». Angela rió. Un sonido suave, genuino que se sintió desconocido en sus labios. Arriba, el apartamento era simple, pero cálido. Un pequeño árbol de Navidad parpadeaba suavemente en la esquina. La cena ya estaba servida. Pasta, ensalada y galletas de mantequilla ligeramente quemadas que Julia había ayudado a hornear. Kevin mordió uno y sonrió. «Sabe igual que las que mi mamá solía quemar a propósito». Decía que hacía los bordes crujientes. Angela levantó una ceja. «¿Lo hizo?» Él sonrió ampliamente. «Para nada». Ella lo miró en silencio por un momento, luego suavemente. «No hablas mucho de ella. ¿La extrañas?» Él miró hacia abajo. «No de una vez, todo el tiempo, especialmente esta noche». Angela no preguntó más. Su silencio fue suficiente. Un tipo de entendimiento pasó entre ellos. Después de la cena, Kevin caminó con Julia hacia el árbol. Ella se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, hurgando en su bolsillo. «Tengo una cosa más», ella susurró. Ella sacó un pedazo de papel doblado y se lo entregó. «Querido Santa,
Creo que ya recibí mi regalo temprano, pero si está bien, ¿puedo conservarlo para siempre? Con amor, Julia. Kevin lo leyó lentamente, su garganta apretándose. Él miró a Julia, luego la atrajo suavemente a un abrazo. Angela se quedó cerca, tranquila, observando. Nadie dijo nada grandioso, no confesiones, no discursos, solo un momento compartido bajo el suave resplandor de las luces de hadas. Julia no necesitó explicar. Kevin no necesitó preguntar. Angela no necesitó ser convencida. Lo que ellos tenían no era ruidoso, era constante. Y esta vez, la Navidad no se sintió fría en absoluto. Un año después, la ciudad se veía igual por fuera. Aceras grises, luces parpadeantes, el zumbido distante del tráfico festivo. Pero todo había cambiado para Angela. Ella ahora pasaba sus mañanas en un pequeño aula en el centro, estudiando nutrición y cuidado comunitario. Era una segunda oportunidad para el título que ella una vez había dejado atrás. Por las tardes, ella trabajaba a tiempo parcial en una clínica local, aplicando lo que aprendió para ayudar a otros que le recordaban a ella misma no hace mucho. Julia, ahora de 6, se había vuelto más fuerte. Su condición respiratoria todavía era monitoreada de cerca, pero con el cuidado adecuado, y la suave persistencia del especialista pediátrico que Kevin había arreglado discretamente. Ella no había tenido un episodio serio en meses. La vida era todavía difícil a veces, pero ya no era solitaria. Kevin había dimitido como CEO de Grayson Holdings. Los trajes, las reuniones de la junta, los interminables memorandos estratégicos, todo ello había comenzado a sentirse distante, irrelevante. En cambio, él se había convertido en el asesor principal de una fundación que él ayudó a iniciar, Hands First, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a madres solteras a regresar a la escuela, reconstruir carreras y reiniciar sueños. Angela había sido una de las primeras en escribir una propuesta completa para una nueva beca bajo el nombre de la fundación. Se titulaba La Beca de la Madre. Ella ya no era alguien necesitada de ayuda. Ella era parte del cambio. Mientras el año llegaba a su fin, Grayson Holdings organizó su gala anual de reconocimiento. Un evento una vez dominado por ejecutivos y accionistas, ahora transformado en una celebración de impacto. Angela se paró en el escenario principal bajo luces suaves frente a cientos. Ella llevaba un vestido azul marino liso, sin etiqueta de diseñador, sin joyas, solo una tranquila confianza que no había estado allí hace un año. Cuando yo era más joven, ella comenzó, su voz firme. Pensé que pedir ayuda era debilidad. Pensé que la fuerza significaba hacerlo todo sola. Ella miró hacia la primera fila. Kevin se sentó junto a Julia, quien estaba balanceando sus pies debajo de su silla. Pero aprendí, ella continuó, que dejar entrar a alguien, dándoles espacio en tu vida, puede hacer a ambos más fuertes. El aplauso que siguió llenó la habitación. Kevin no aplaudió de inmediato. Él solo la miró como si estuviera memorizando el momento. Más tarde esa noche, los tres caminaron bajo las luces colgadas sobre la Quinta Avenida. Julia corrió adelante, riendo, zigzagueando entre charcos de nieve derretida. Angela y Kevin caminaron silenciosamente detrás de ella, sus pasos en sincronía, sus manos rozándose ocasionalmente, pero no encontrándose del todo. Angela lo miró de reojo. Si algún día, ella dijo lentamente, ya no necesito ayuda, ¿te quedarías aún? Kevin se detuvo, girándose para mirarla. Sin dudar, él extendió la mano y tomó la suya. Me quedaría, él dijo suavemente. No porque me necesites, sino porque yo te necesito. Sus dedos entrelazados, firmes, pero suaves. Julia se dio la vuelta justo entonces y corrió de vuelta hacia ellos.
Ella lanzó sus brazos alrededor de ambas piernas, mirando hacia arriba con su sonrisa de dientes separados. Mamá, ella preguntó, ¿es el señor Kevin tu novio ahora? Angela abrió su boca, pero nada salió. Kevin rió entre dientes. Angela lo miró. Ambos estallaron en risas. Ellos no respondieron. Ellos no necesitaron. Sus manos permanecieron unidas, cálidas contra el frío del invierno. Y a veces esa era toda la respuesta que el corazón alguna vez necesitó. Si esta historia tocó tu corazón, la forma en que tocó el nuestro, no olvides mostrar tu amor. Una sola carta cambió 3 vidas para siempre. Y a veces todo lo que se necesita es un poco de esperanza y mucho corazón. Si tú crees en la magia tranquila de las segundas oportunidades, en el amor que crece de la amabilidad, y en familias construidas no solo por sangre, sino por elección, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a Historias Conmovedoras del Alma y pulsa ese botón de entusiasmo para apoyar más cuentos hermosos como este. Porque cada historia que contamos comienza con alguien que